Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Gaur Hari Bol, Gita Gora, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Gita Gora, Hari Jai Gaura Premanandi, Hari Hari Bo. Jai Krishna, Street Match, Divina Gracia, Nancy Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Nanda Goti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Jai. Nitya Haridas Thakur Ki Jai, Chaitanya Prabhu Nityananda, Street Radha Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Radha Krishna Govinda Swami Radha Giri Vrindan Vrindavan Dham Ki, Mayur Dham Ki, Avadhi Dham Ki, Shri Shri Tulsi Mata Ki Jai, Jai. Vrinda Ki Jai, Jai Gaura Premanandi, Hari 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 Bo. Gloria sea, Hare Krishna. Gloria sean a los devotos, Hare Krishna. Gloria sean a los devotos reunidos, Hare Krishna. Shri Guru y Shri Gauranga, todas las Jai. Bueno, primeramente, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Lo escucho bien, sí. Por favor, que le pongan mute los demás para que se pueda escuchar mejor. Si lo pueden poner en mute o lo pueden también poner el volumen un poquito más bajo, porque me gustaría hablar con ustedes. Me gustaría que si es que
no comprenden lo que estoy tratando de decir, entonces ustedes pueden tener una oportunidad de también hacerme la pregunta mientras o clarificar cualquier tema que esté tratando de decir. Ok, gracias, Prabhu. Bueno, déjenme primero que todo agradecer a todos ustedes por este privilegio de hablar acerca de Krishna. Es un gran honor de estar aquí presente en la asociación de todos ustedes. Es muy lindo poder hablar con ustedes estando aquí en Estados Unidos y ustedes tan lejos, pero a la misma vez tan cerca. Mi nombre es Baladev Vidyabhushan Das. Es un poquito largo mi nombre, pero me pueden llamar Baladev y con mucha confianza, por favor. Soy discípulo de Srila Jayapataka Swami. Mis padres son devotos, iniciados, y nací en la conciencia de Krishna. Como les mencioné anteriormente, tuve la gran fortuna de, a través de mis padres, ir a la India y estudiar en el Gurukula de Mayapur. Viví 6 años y medio en India, de los cuales 3 años viví en Mayapur y los otros 3 años viví en el sur de la India, predicando, haciendo life members y bueno, aprendiendo, cultivando la conciencia de Krishna, practicándola a diario. Y bueno, hoy día me encuentro aquí en Nueva York, continuando esa práctica de la conciencia de Krishna. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que he dicho? Con confianza. Prabhu, ¿en qué año todo es? bien, todo bien. ¿Perdón? ¿Alguien tenía una pregunta? Hare Krishna. Dígame. Gracias por... Mi nombre es Aravinda Navadas. Placer de conocerlo, Prabhu. Yo formo parte de la comunidad de ISKCON, de esta gran iniciativa que han tenido los directivos de ISKCON, y queremos agradecer su gentil disposición de compartir con nosotros. Prabhu, en su proceso de esos 6 años, que es bastante interesante, usted tiene una medida comparativa de lo que está pasando en India, de lo que está pasando en India y de lo que está pasando en Occidente. ¿Cómo usted valora la recepción de conciencia de Krishna en ambas culturas, tanto en India como aquí? ¿Qué usted puede percibir? Prabhu, esa es una muy buena pregunta. Gracias por la oportunidad de... voy a tratar de responderle. Ya. Quiero decirle en anticipación que mi español no es muy bueno, pero con la ayuda de Madre Gopavadu, Estoy a la orden. voy a poder traducir, puede ser que me traduzca algunas palabras, quizás no me vengan a la mente. En relación a lo que usted pregunta, ¿cuál es la diferencia entre India y Estados Unidos o el Occidente? Sí, así mismo. Bueno, específicamente, ¿qué es lo que usted se refiere? ¿Usted se refiere a la cuestión económica, a la cuestión espiritual? No. ¿Qué es lo que en referencia? En cuanto a la receptividad en conciencia de Krishna en la misma India y a lo que usted ha visto en Occidente.
partiendo de su experiencia, porque como usted ha dicho, que usted ha estado predicando, ha estado en contacto, es decir, no es que ha estudiado, trabajado, no, usted ha estado al frente del batallón de Sankirtan, expandiendo el movimiento de Chaitanya y por la misericordia de Prabhupada, y usted ve la reacción. Entonces, ¿qué paralelismo usted puede ver en la reacción en India, en conciencia de Krishna, o en Occidente? Lo que sí le puedo decir es que Srila Prabhupada fue muy experto a través de las instrucciones de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Él, al tomar esa instrucción, ve al occidente y predica. Esa instrucción es la base, se podría decir, él planta esa semilla en el corazón de Srila Prabhupada, y él, al tratar de servir a su maestro espiritual, logra lo que ahora es ISKCON. Ahora, podemos ver también esto de un lado, lo podemos analizar esto de muchas maneras. Y la primera que le voy a mencionar es que Maya, la energía ilusoria, no simplemente se encuentra en el occidente, pero se encuentra en todas partes, incluyendo India. Y es por eso que cuando Prabhupada empezó el movimiento, él en realidad trató de empezar el movimiento Hare Krishna en India, pero él vio que los hindúes no estaban con la mente abierta para progresar en la vida espiritual. Y Prabhupada muchas veces decía, ¿no? El ejemplo que él daba, Prabhupada decía, tú puedes despertar a una persona que está dormida, pero no puedes despertar a una persona que pretende estar dormida. Entonces, similarmente, las personas que están en el occidente estaban totalmente dormidas, en ignorancia. Entonces, al venir, Prabhupada nos da la conciencia de Krishna. ¡Pum! ¿Qué hace? Nos despierta espiritualmente. En la otra mano, las personas que viven en India, el argumento es, oh, pero yo soy hindú. Yo ya he escuchado acerca de Krishna. Mis padres son, ¿entiendes? Soy vegetariano. Entonces, todos esos argumentos, al final, no son válidos, porque la conciencia de Krishna atraviesa tiempo, lugar y circunstancia. No se limita a un país, a una sociedad, a una cultura. Entonces, otra vez al punto que les vuelvo a decir, Maya es muy fuerte. Y ahora le voy a decir, bueno, voy a decirle dos funciones muy importantes de Maya. Maya tiene muchas funciones. Maya tiene muchas características. Esta energía ilusoria de Krishna es muy poderosa. Ahora, Srila Prabhupada explica que hay dos funciones muy importantes de Maya. La primera es Avaronika Atmika Shakti y la segunda es Praktya Atmika Shakti. ¿Qué significa esto? Y lo voy a explicar con un ejemplo. Así como una persona que está en la cárcel, un prisionero, ¿verdad? Está en la cárcel. ¿Cuál es la misión del policía o las personas que están encargadas de cuidar la cárcel, ¿verdad? La función de ellos es de que nadie se escape, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Sí, entonces, lo que Prabhupada explica es que la primera función de Maya es Avaronika Atmika Shakti. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted abre su ventana, mira hacia afuera, todas esas personas que simplemente caminan, van a trabajar, tienen una familia, no saben nada acerca de Dios, no saben de dónde vienen, no saben qué va a pasar con ellos al momento de la muerte. Es simplemente una ilusión. Ellos simplemente están caminando, respirando, pero no tienen nada, ningún concepto, no saben qué es
que son almas, que hay una relación con Dios, nada. ¿Entiende? Esa es la primera función de Maya. Maya cubre a todas las jivas. ¿Entiende? La segunda función de Maya es cuando uno se vuelve un devoto. Uno se junta con la asociación de un devoto, uno empieza a cantar Hare Krishna, uno empieza a entender la filosofía de que sí, que somos almas espirituales, que hay vida después de la muerte. ¿Entiende? Entonces ahora uno sale de una categoría y ahora uno pertenece a la segunda categoría. Entonces, le voy a hacer una pregunta. Dentro de una cárcel, ¿quién es el criminal que es más peligroso? Bueno, el criminal más peligroso fue el que hizo el crimen más fuerte. Es cierto, pero en este contexto, la persona más peligrosa es la que se quiere escapar. Ok. Entonces, ahora usted, imagínese, si usted quiere salirse de este Maya, si usted quiere salirse de esta prisión, de que Krishna ha puesto a todas las jivas acá, y la encargada, ¿verdad? Es Durga Devi. Ahora usted quiere salirse de acá, usted quiere, no quiere nacer otra vez, quiere volver de vuelta al mundo espiritual. ¿Usted cree que simplemente le va a abrir las puertas? Le va a decir, ya, Prabhu, mire, váyase. No. ¿Entiende? Entonces la primera categoría es todas las personas de este mundo material, Avaronika, Atmika, Shakti, y la segunda categoría es para nosotros, los devotos, que estamos tratando de salir de acá, porque ya entendemos que estamos en una prisión. Ya. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta, Prabhu. Ya. Me gustaría, hace unos meses atrás estuve haciendo un pequeño estudio acerca del Bhagavad Gita. Y me gustaría compartir con todos ustedes un poco de este estudio. Lo hice en inglés, pero me estoy atreviendo de explicarlo en el idioma español. Entonces, por favor, si ustedes me pueden ayudar también, sería genial. Entonces, vamos a empezar con el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita se habló más de 5,000 años atrás. Ahora, el Bhagavad Gita es, en realidad, bueno, vamos haciéndolo un poquito más divertido. ¿Pueden ver, verdad? Sí. Hare Krishna. Hare Krishna. Entonces, el Bhagavad Gita tiene 700 slokas. ¿Pueden ver? Sí. Ok, el Bhagavad Gita tiene 700 slokas. Ok. Hay 18 capítulos. Sí. ¿Verdad? Ahora, Srila Prabhupada ha escrito casi 1000 páginas del Bhagavad Gita. O sea, con estos versos, en 18 capítulos, hay casi 1000 páginas. Entonces, se podría decir que es un poquito, a veces frustrante, al tratar de entender qué es lo que está sucediendo con el Bhagavad Gita. Porque no sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero yo leí el Bhagavad Gita 2 veces antes de la tercera y me parecía muy confuso. Era como que estaba tratando de entender qué es lo que Krishna me está tratando de decir, pero ¿por qué hay una introducción de la batalla? O sea, el primer capítulo, ¿no? Habla acerca de una batalla, de unos generales. ¿Qué es todo esto? Entonces, lo que me pareció muy interesante fue cómo los acharyas, en este caso, este formato que les voy a explicar,
fue en realidad explicado por diferentes acharyas. Originalmente fue explicado por Ramanujacharya, después fue explicado por Madhvacharya, y después este mismo formato fue también analizado por Srila Baladev Vidyabhushan y después otro acharya. ¿Quién es? Actividad Thakur. No, Vishwanath Chakravarti Thakur. Okay. Entonces, estas personalidades lo han estudiado el Bhagavad Gita de esta manera. No es algo que yo me lo he inventado, no es algo que otras personas se lo están inventando, pero eso ya viene de una manera muy práctica, muy inteligente, analizado. Ahora, simplemente voy a hablar de los 2 capítulos del Bhagavad Gita. Voy a hacer un pequeño resumen nada más, porque acá nos podemos ir semanas hablando del Bhagavad Gita. Ya. ¿Entiende? Pero simplemente voy a agarrar lo esencial y lo voy a tratar de explicar en los próximos 30 minutos. Y dentro de eso, vamos a, cualquier pregunta que tenga, tratar de responder. ¿Sí? Ahí voy. Entonces, sabemos que hay 700 versos, 700 slokas, 18 capítulos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo esto se ha dividido? Se ha dividido en 3 partes. Del 1 al 6, del 7 al 12 y del 13 al 18. Entonces, el Bhagavad Gita de 18 capítulos se ha dividido en 3 secciones, ¿verdad? Sección 1, sección 2, sección 3. Cada sección habla específicamente de un tópico. El tópico de aquí es acerca de el jiva. Eso quiere decir tú. Todos estos, del primer capítulo al capítulo 1, al capítulo 6, simplemente va a hablar acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra relación con Krishna o con Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Entiende? Sí. Esta sección es simplemente acerca de Krishna. Aquí Krishna, del capítulo 7 al capítulo 12, él establece por qué él es Dios, cómo es que él es Dios y por qué tú, la jiva, tiene que rendirse a él. ¿Cuáles son tus beneficios? ¿Por qué es tan importante que tú tienes que llegar a esa conclusión? Ya. La parte número 3, aquí. Este es el mundo material que se considera una cárcel, pero que esté bien escrito. Es la cárcel. Entonces, estos capítulos del 13 al 18 básicamente va a explicar el por qué te encuentras en este lugar y cómo te puedes salir de este lugar, cómo puedes salir de esta prisión. ¿Entiendes lo que te estoy tratando de decir? Como estas 3 secciones, si tú las estudias de esta manera, vas a poder entender qué es lo que está sucediendo con el Bhagavad Gita. Porque si no, es simplemente un libro. ¿Entiendes? Ya. Y ahora yo le estoy explicando sección por sección qué es lo que va a suceder y por qué sucede de esta manera. Recuerda que Krishna, como todo profesor, ¿verdad? Tiene un formato. No sé si se acuerda si usted, ¿cómo se dice esto? Cada persona, cada profesor tiene una manera de enseñar, ¿verdad? Entonces Krishna también tiene un estilo de enseñar. Entonces, lo único que tienes que aprender es cómo es que Krishna le está enseñando a Arjuna o cómo le va a enseñar el Bhagavad Gita a Arjuna. Ahora, vamos a analizar esto. Solamente como les dije, voy a hablar del capítulo 1 y el capítulo 2. Capítulo 1.
¿Cómo se titula el capítulo 1? Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Perfecto. Usted se ganó 100 puntos. Ya, Es muy importante saber los títulos, porque los títulos nos va a decir qué es lo que el contenido de ese capítulo. Ahora, observando los ejércitos en la batalla de Kurukshetra. Entonces la pregunta que viene es, ¿quién es la persona que está observando? Porque recuerda que la primer verso del Bhagavad Gita empieza con Dhritarashtra Vacha, Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveda Yuyuksha Vaha, Mama Kapandavas Chaiva, Kimba Kurbata Sanjaya. Entonces le está diciendo a Sanjaya, Dhritarashtra le dice a Sanjaya, ¿qué es lo que los hijos de Pandu y mis hijos se encuentran haciendo en el campo de batalla de Kurukshetra? ya. Así es como empieza. Entonces, ahora podemos recordar que Dhritarashtra es ciego. Él es el rey y es ciego. Nació ciego. Pero Sanjaya, que es discípulo de Vyasadeva, tenía esta bendición que él podía ver, así como una televisión. Él podía ver lo que sucedía en otros lugares. Ahora, el rey y Sanjaya se encuentran en Hastinapur, en Delhi, y la batalla de Kurukshetra está a 5 horas fuera de ese lugar. Entonces el rey le está preguntando qué es lo que está sucediendo en el campo de batalla de Kurukshetra. Y es muy significante porque Srila Prabhupada explica que así como cuando uno va y se sienta a comer, ¿verdad? Uno se sienta en una mesa y te ponen tu plato. Y si alguien te dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Es algo ilógico. Por supuesto, me estoy sentado en una mesa y voy a comer. Entonces, Prabhupada explica, la pregunta de Dhritarashtra es en realidad, cuando él le pregunta, ¿qué es lo que mis hijos y los hijos de Pandu van a hacer? Es porque él tiene miedo, él tiene esa incertidumbre. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Mis hijos cambiaron de opinión? ¿Van a dejar de pelear? ¿Qué es lo que va a pasar? Él tiene miedo. Entonces, él hace esa pregunta, ¿verdad? Sí. Ahora, lo más interesante es que el Bhagavad Gita es simplemente la porción principal y es el centro, es el corazón de todo el Mahabharata. El Mahabharata es el épico de la India, que describe las dinastías y qué es lo que sucedió. Dentro de todo el Mahabharata, la parte central, el corazón, eso es el Bhagavad Gita. Y del Bhagavad Gita, ahora podemos ver que en el primer capítulo del Bhagavad Gita, hay 46 versos. 46 versos en el primer capítulo. De esos 46, si lo divides en la mitad, vamos a decir 20 versos, del primero hasta el 20, simplemente la primera parte habla acerca de quiénes se encuentran en el campo de batalla, quiénes son los reyes de esa era, qué kshatriyas o guerreros se encontraban en esa época y cuáles eran sus rangos dentro del ejército. Entonces podemos ver que mencionan a Drona, que era el gurú de los Pándavas y de los Kauravas. También mencionan a Bhishmadev, mencionan a Karna. Entonces hay muchas descripción de las personas que se encuentran en la batalla de Kurukshetra y cuáles eran las cualificaciones o por qué ellos eran conocidos como Maharatis. Un Maharati era una persona que podía pelear con 10,000 personas a la misma vez. Era una persona experta en todas las artes de armas, incluyendo el aro, la flecha, la maza. Ellos podían tirar armas, misiles con mantras. O sea, eran unas personas súper dotadas. Ese era un Maharati. Entonces, por eso que las mencionan
en esos primeros versos, del primer verso hasta el 21, es como una narración histórica. Entonces, si uno se pone a estudiar o a leer el Bhagavad Gita, eso es algo confuso. Como dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Krishna? ¿Por qué se habla acerca de todas esas personas? ¿Qué tienen que ver? Y Prabhupada menciona que todo lo relacionado con Krishna, porque Krishna está presente ahí, entonces todo eso se vuelve trascendental y eso nos purifica. Ahora, lo que nosotros estamos más interesados es lo que sucede del verso 21 hasta el 46. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver que Arjuna le pide a Krishna en el verso 21, por favor, maneja mi cuadriga en el medio del campo de batalla. Y algo muy interesante sucede. Sabemos que Arjuna es un sirviente eterno de Krishna. Él no solamente es su amigo, pero materialmente también es su primo hermano. Pero Arjuna va a ser cubierto por la energía ilusoria para servir un papel. O en este caso, ahora vamos a ver que Arjuna se siente afligido cuando Krishna pone la carroza enfrente de los dos ejércitos. Ahora, ¿qué sucede? Arjuna se siente, se empieza a lamentar, porque ahora dice, wow, ¿por qué voy a matar? ¿Por qué voy a pelear con mi abuelo? ¿Por qué voy a matar a mi tío? ¿Por qué voy a matar a mi guru? O sea, es algo loco, ¿verdad? Sí. Imagínate. Entonces, Arjuna, por su naturaleza, que es un devoto, su naturaleza de compasión, ahora él empieza a argumentar y empieza a decirle a Krishna que en realidad, si uno se pone a analizar esto de un punto material, uno puede ver que lo que dice Arjuna es cierto. Los primeros argumentos es de que ¿cómo es posible que él, sabiendo lo que es correcto y lo que no es correcto, sabiendo que Duryodhana es el que sufre de esa envidia, de ese rencor, pero ¿por qué bajarnos a ese nivel? Y él dice, ¿no? Si yo sabiendo esto, ¿por qué tengo que incurrir y pelear? Mejor simplemente lo dejo, renuncio a esto. Ese es uno de los argumentos que dice Arjuna. Otro, él dice, mira, es mejor, yo prefiero dejar los tres mundos, los planetas celestiales, el planeta Tierra y los planetas infernales, a que pelee en esta batalla. O sea, ¿de qué me va a servir todo esto? Otro argumento que pone Arjuna es que él se pone a ver, ¿no? Como rey, él dice, bueno, toda esta gente va a morir aquí y no va a regresar a su casa. Y yo voy a ser responsable de la muerte de los esposos. ¿Y qué sucede en una sociedad cuando el esposo no regresa? Bueno, eso lo explica Krishna Arjuna en el Bhagavad Gita, que es Varna Shankara. Son niños no deseados. Entonces, todos estos argumentos son muy válidos. Si uno se pone a analizar, y uno dice, wow, Arjuna tiene razón. Él va a ser responsable. Y él cita a las escrituras y le dice, yo he escuchado que las personas que matan o cortan la tradición, ellos moran en el infierno. Entonces, él sabiendo todo este conocimiento, viendo a sus súbditos, viendo a su abuelo, él se llena con mucha, la palabra es grief. ¿Cómo se dice eso en inglés? Y eso es duelo. Con duelo, dolor. Dolor, con mucho dolor. Porque ahora él está
como se dice en español, entre la espada y la pared. ¿Qué es lo que va a hacer? Y él se empieza a lamentar. Se empieza a lamentar al punto de que su gandiva se cae, él empieza a temblar, lágrimas le salen de los ojos, él pierde casi como la conciencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Y eso es lo que Prabhupada muchas veces nos dice, ¿no? Nuestra posición, que no sabemos qué hacer. Llegamos a este mundo material y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Nos sentimos agobiados, nos sentimos perturbados, nos sentimos como que estamos perdidos. Ahora, el capítulo 1 del Bhagavad Gita se puede utilizar una palabra para describir todo este capítulo. Y este capítulo es la lamentación. El capítulo 1 del Bhagavad Gita se puede resumir con esa palabra. En realidad, Prabhupada menciona que si una persona puede aprenderse una palabra, una oración, un sloka, uno puede obtener la perfección. Entonces, si uno puede recordar que el capítulo 1 del Bhagavad Gita es simplemente la lamentación de Arjuna, uno ya puede decir que sí, la conclusión de todo ese capítulo está basado en la lamentación. So far, so good? Sí. ¿Me entienden? Sí. Sí. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Puedo hacer la de voto? Por favor, dígame. Es con respecto al capítulo 1. Dígame. Son dos preguntas. En el texto, yo lo tengo aquí. En el texto 25, que dice, en presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, el Señor dijo, tan solo mira, oh Partha, a todos los Kurus aquí reunidos. Mi pregunta es, ¿qué usted entiende, que usted ha aprendido con respecto a esa expresión? ¿A qué se quería referir Krishna cuando dice tan solo mira? Cuando está, como usted dijo, que Arjuna le pidió que lo pusiera en medio del campo de batalla. Y a mí lo que siempre me quedo con tan solo mira, se queda como una oración incompleta, como que hay que completar el sentido de por qué le dijo tan solo mira. ¿Qué usted ha entendido con respecto a esa expresión que le dice Krishna Arjuna? Tan solo mira, oh Partha, a todos los kurus aquí reunidos. Gracias por la pregunta. El nombre de Krishna, otro nombre de Krishna es Partha Sarata. Eso quiere decir que Arjuna tiene esa conexión con Krishna porque son, como les dije, son primos hermanos. Pero a la misma vez, Arjuna entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ahora, él le dice a Krishna, por favor, lleva mi carroza en el medio de estos dos ejércitos. Sí. Ahora, cuando Krishna mueve los caballos y lo estaciona en el medio de los ejércitos, él le dice, pues mira lo que está sucediendo aquí. O sea, eso es lo que le está tratando de decir Krishna. Que simplemente que absorba Sí. las personas que están presentes en ese momento. Su abuelo, su primo, su maestro. En referencia a eso le está diciendo. Ok. ¿Entiende? Sí, ok.
Ya, gracias, Prabhu. Adiós. No hay de qué. Ahora, este capítulo también de aquí, o toda esta sección, también Srila Prabhupada lo utiliza una palabra. Y la palabra que utiliza para describir toda esta sección, del 1 al 6, es amnesia. Amnesia. Muchas veces Prabhupada explica cómo la entidad viviente en realidad está perdida, así como una persona que está en coma o que sufre de amnesia, que no sabe quién es, no sabe quién es su padre, su madre, no sabe dónde vive, no sabe cuál es su oficio, su educación, totalmente la mente borrada, una amnesia. Entonces, este capítulo, esta sección, también le viene esa descripción para poder entender lo que va a suceder. Ahora, vamos al segundo capítulo, capítulo 2. ¿Cómo se llama el capítulo 2, Prabhu? Resumen del contenido del Gita. Exacto. Resumen del contenido del Gita. Una vez más, es muy importante saber por qué es que este título es dado. Y Prabhupada le dio esta traducción en inglés, ¿no? En inglés y en español. El contenido del Gita, ¿verdad? Aquí Krishna va a explicar todo, absolutamente todo, pero muy poquito, de todo lo que va a hablar en el capítulo, en los siguientes capítulos, del 2 al 6, del 7 al 12, del 13 al 18. Él va a cubrir todas las áreas. ¿Y cuáles son esas áreas? Va a hablar acerca de la filosofía Sankhya, va a hablar de Dhyana Yoga, va a hablar de Bhakti Yoga, va a hablar de Karma Yoga, todo en este capítulo 2. Y este capítulo 2, en realidad, es como decir la base para entender el resto del Gita. En el capítulo 2 se encuentra la mayoría de las analogías que Krishna va a utilizar para poder hacerle entender a Arjuna, explicarle acerca del Gita. Entonces, este capítulo está saturado, lleno de información, mucha información, muchísima información. Entonces, vamos a agarrar paso a paso, poco a poco, tratar de desmenuzar lo que Krishna va a tratar de decir en este capítulo 2, ¿verdad? Ok, entonces si podemos, si sabemos que en el primer capítulo Krishna dice que podemos decir que esta es la lamentación de Arjuna. Capítulo 2, Arjuna continúa lamentándose. Del verso 1 al verso 6, Arjuna sigue lamentándose, sigue diciendo que no quiere pelear, que no va a pelear, que se encuentra moralmente mal, que no tiene las fuerzas para pelear, ¿verdad? Pero algo sucede muy interesantemente, que en el texto 7, Krishna o Arjuna le va finalmente rendirse a Krishna. Ahí es, como le decimos en inglés, es the pivot point. ¿Cómo se dice eso, pivot point? Sí, el punto en el cual se da la vuelta. Se da la vuelta o la balanza va hacia el otro lado. Es un punto muy importante porque hasta ahora Arjuna simplemente ha estado lamentándose, llorando, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí los acharyas mencionan algo muy importante, que en realidad el Bhagavad Gita, ¿verdad? Empieza del capítulo 2.
Krishna empieza a hablar el Bhagavad Gita desde el capítulo 2 del texto 11. ¿Por qué? Porque hasta ahora la única persona que ha estado narrando todo esto es Sanjaya, que le está contando al rey. Entonces el Bhagavad Gita, cuando Krishna empieza a hablar con el texto 11 que dice Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha Ashostam Ambasochastam Prajnabadam Savastate Gatasum Agatasum Sa Nanuso Chandi Panditaha. En otras palabras le dice, mira, Arjuna, tú hablas como si fueras un pandita, una persona muy erudita, pero en realidad tú eres un tonto. ¿Por qué? Porque te estás lamentando por lo que no es digno de lamentación. Entonces, eso es como el guru, ¿no? Aquí Krishna toma la posición del guru y es en realidad una cachetada para despertarlo a Arjuna, decirle, mira, esto es lo que está sucediendo, despierta. Y los próximos versos, si uno se pone a analizarlo en la secuencia que viene, Natuevaham yatuna sham natuam neme janadipa nachaiva navavishama sabreva yamataparam. Él le dice, mira, ves todos estos reyes, ni tú ni yo vamos a dejar de existir. ¿Ok? Y esto, en otras palabras, es la filosofía Sankhya, la diferencia entre el alma o el espíritu y la materia. Esto es lo que él está hablando. Y esto se explica muy detalladamente en el tercer canto del Srimad Bhagavatam por Kapiladev, la filosofía Sankhya, que también está explicado en el Srimad Bhagavatam. Entonces Krishna aquí le está diciendo, mira, todos estos reyes van a estar presentes. ¿Por qué? Porque son el alma, no son el cuerpo. Y de ahí le dice, Dehinosmin yata dehe kaumaram yauvanam yara tata dehantara prapti diras tatrana muhyati. Entonces le dice esta analogía otra vez, así como el alma pasa a través del cuerpo de un niño, de un adolescente y de una persona anciana. Similarmente, el alma migra a otro cuerpo al momento de la muerte. Pero una persona que es sober, ¿cómo se dice sober? Sobrio. Una persona que es sobrio no se perturba por tal cambio, porque él sabe la realidad. Y de ahí, interesantemente, el verso 14, Krishna le dice, Matras parsas tu kaunteya, shitoshna shuka dukada, agama paino nitya, tam sitiksha sobharata. La traducción de ese verso, es el que vamos a hablar también hoy día, es, oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción, y su desaparición a su debido tiempo, es como la aparición y desaparición de las estaciones de invierno y verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, o vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Entonces, todas estas analogías Krishna ya le está dando. Ahora, uno puede pensar, pero ¿por qué Krishna le está diciendo todo esto a Arjuna? Es porque aquí Krishna le está haciendo recordar su identidad. ¿Quién eres tú? Tú eres un alma. Tú no eres este cuerpo. ¿Entiende lo que está sucediendo? ¿Entiende lo que Krishna está tratando de decirle? Entonces, el capítulo 2 podemos mencionar o podemos resumir todo el capítulo como identidad. El capítulo 2 se puede resumir con una palabra, identidad. ¿Identidad de quién? De nosotros, el Jiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Somos eternos. Todo eso está explicado en este capítulo 2. El capítulo 2 lleva 72 versos. Es uno de los capítulos más largos del Gita. El capítulo 2 y el capítulo 18 llevan más de 70 versos. Larguísimos. Mucha información. Y si uno no lo estudia así, detalladamente,
uno puede confundirse y uno pierde el interés porque es mucha información. Ahora, como le vuelvo a explicar, aquí Krishna le va a explicar a Arjuna muchas analogías. Hablamos acerca del cambio de los cuerpos, los reyes que están presentes, que no van a morir porque son almas espirituales. También habla acerca de Matras Parsas, que así como hay el verano, también tenemos el invierno. Y viviendo aquí en Nueva York, ¿no? Uno aprende a tolerar la nieve. O sea, yo sé que en países sudamericanos cálidos es un poquito diferente tratar de entender, ¿no? Wow, ¿qué es lo que es snow o nieve? Pero cuando uno vive en un clima como el de Nueva York, uno tiene que aprender a tolerar esto y uno se acostumbra. Así como viene el calor, que es infernal, también va a venir el frío, un frío que duele. Similarmente, Krishna le está diciendo, así como el verano va a venir, así como el invierno va a venir, de la misma manera, la felicidad va a venir y la aflicción va a venir. Pero en estas mismas circunstancias tienes que aprender a tolerarlas. ¿Entiendes? Y ahora la pregunta que uno se debe hacer, pero espérate un ratito, ¿cómo es que, entiendo cuando hay felicidad, bueno, entiendo cuando hay aflicción, que tengo que tolerarlo, ¿no? Porque uno tiene que tolerar, pero ¿cómo es posible que uno tiene que tolerar la felicidad? ¿Verdad? Sí. ¿Make sense? ¿Hace sentido? No, Sí, sí, hace sentido. Sí, sí, muy ¿Por qué bien. me vas a decir que tengo que tolerar la felicidad? Porque yo ya sé que tengo que tolerar la aflicción. Eso nadie me lo tiene que decir. Pero ¿cómo es que el otro? Entonces, lo que Srila Prabhupada explica es que nosotros podemos entender, debido a la asociación de los devotos, que el placer que se encuentra en el mundo material, hay muchos ejemplos que Prabhupada da, pero uno que me viene a la mente, y es muy gráfico, muy gráfico porque realmente uno se pone, todo está limpio. porque realmente uno puede ver qué interesante, cómo es que Prabhupada lo ve esto. Y le voy a explicar. Uno de los ejemplos que se da de la felicidad material. ¿Okay? La felicidad material, el placer más grande que se puede encontrar dentro de este mundo material es el deseo sexual. Ahora, uno puede decir, bueno, ese es el placer más alto, más grande que uno puede experimentar dentro de este mundo material. Ok. La aflicción, por supuesto, uno puede estar enfermo, uno puede estar con fiebre, uno puede estar en el hospital, uno puede estar ya casi muriendo, ¿no? Todas esas son aflicciones, aflicciones del cuerpo. ¿Qué decir de las aflicciones de la mente? Uno se puede deprimir, uno puede estar en ansiedad, que tengo que pagar la renta, que puedo pagar, tantas aflicciones que la mente te va a dar. Ahora, todo eso está en un plano material. No tiene nada que ver con la vida espiritual o un disfrute espiritual. ¿Entienden? Sí. Ahora, cuando Prabhupada menciona la felicidad material es comparada, así como, por ejemplo, Está en un meeting. Ha Así- mandado. alguien está en así como una persona que está, ¿cómo le dicen? Los presos, o cuando hacen interrogación, una interrogación así de película, ¿verdad? Han visto que, no sé si ustedes han visto, pero hay unas interrogaciones que son muy, muy
duras, son casi tan cruel y inhumanas, se podría decir. Y le voy a explicar cómo es que esto funciona. La felicidad que nosotros experimentamos en este mundo material es la siguiente. El ejemplo que nos dan es como una persona que está siendo interrogada, ¿verdad? Y que le ponen un manto encima de la cara y le empiezan a poner agua, ¿verdad? La persona se está asfixiando, se asfixia. Y cuando le sacan el manto, esa persona toma aire. ¿Verdad? ¿Está experimentando felicidad? ¿Sí o no? Sí. Está experimentando un placer. Pero ese placer que está experimentando es simplemente la ausencia del sufrimiento. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, no podemos llamarle felicidad. Esa felicidad de 2 minutos, 3 minutos que el mundo material nos puede dar, que es la máxima felicidad, no nos llena, no nos complace. Y por eso que siempre estamos constantemente buscando más y más y más. Y nunca vamos a poder ser satisfechos materialmente. Entonces, por eso que Krishna le dice a Arjuna, tienes que aprender a tolerar la felicidad y la aflicción. Porque de estos dos, ahora poniéndolo de un punto de vista de karma, eso ya está en tus manos. Le voy a explicar de otra forma. ¿Pueden ver aquí? Sí. Ok. Entonces, esto es felicidad. Esto es felicidad. Y esto es aflicción. ¿Verdad? Esto es lo que va usted a disfrutar. Y esto es lo que le va a causar dolor. Esto está dentro de su karma. Cuando usted viene en este mundo, esto ya está dado. Usted no se puede escapar de eso. Va a tener que sufrir, va a tener que ser feliz. No importa si está en América, no importa si está en China, no importa si está en India. La felicidad y la aflicción que le va a tocar a usted, le va a tocar. Ahora, cómo usted reacciona en cada situación va a determinar su avance espiritual, si usted puede avanzar en su vida espiritual, porque lo único que usted tiene dentro de esta vida, lo único que usted tiene control es su avance espiritual. Entonces, si yo sé que mi felicidad y mi aflicción ya están ahí, lo único que yo tengo el poder es de avanzar espiritualmente. ¿Cómo puedo utilizar esta aflicción para rendirme más a Krishna? ¿Cómo puedo utilizar esta felicidad para rendirme más a Krishna? Ya. En otras palabras, si mi felicidad dentro de mi karma, ¿verdad? Me va a llegar dinero y lo utilizo para la conciencia de Krishna, para expandir el movimiento de Krishna. Eso me va a ayudar a avanzar espiritualmente. Ahora, ¿cómo puedo utilizar mi aflicción? ¿Verdad? Porque los dos te van a llegar. Interesantemente, cuando estuve en India, tuve una realización que en India, en Vrindavan, en realidad me enfermé. Tuve la malaria y me enfermé durante una época de invierno. India es muy frío, frío. Es como Nueva York. No nieva,
pero está muy cerca a un desierto y es muy frío. Ahora, cuando estuve en Brindavan, me enfermé de la malaria y yo no sabía, los doctores no sabían qué tipo de malaria era. Entonces tomó casi una semana entender y buscar la medicina que necesitaba. Ahora, durante ese tiempo que me enfermé, pude realizar muchas cosas. Una es que aproveché esa aflicción como una misericordia de Krishna. O sea, yo sentía que me estaba muriendo. Sentía esos escalofríos, una fiebre muy alta, empezaba a vomitar. O sea, era un dolor tremendo. Pero lo que me sucedió fue lo siguiente. Yo puse a Prabhupada cantando Hare Krishna a mi costado. Y mientras mi cuerpo atravesaba por todos esos dolores, mi mente estaba presente con el santo nombre. Entonces, algo interesante sucede, que la mente te lleva a otro lugar, el cuerpo se queda ahí presente, sufriendo, bueno, porque tiene que sufrir, pero uno no tiene que estar atado a ese dolor. ¿Entiendes? Entonces, esas aflicciones que te van a llegar se vuelven lecciones que tú puedes utilizarlo para tu avance espiritual. Y ese es simplemente un ejemplo. Los devotos utilizan todo lo que sea bueno o malo para su avance espiritual. Ya, ¿Sí? ya. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Yo, Yo tengo una. ahí voy. Sigan. Ari, pues, Sí, madre. ¿cómo, o sea, a medida que iba contando lo de el momento de que el cuerpo está sufriendo, cómo la mente se concentra en Prabhupada y es como si uno no estuviera ahí, o sea, la mente no está. Pero cómo cuando la persona está sufriendo puede concentrarse realmente en eso, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, si tiene un momento de sufrimiento muy fuerte, la mente no puede dejar de pensar en ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo se evita pensar en ese sufrimiento? No sé si me di a entender. Sí, le entiendo. Es muy buena pregunta. Gracias, madre. Lo único que le puedo decir es lo que menciona Krishna en el Bhagavad Gita. Y es la práctica. Tienes que practicar diariamente, todos los días. El movimiento Hare Krishna, la conciencia de Krishna no es simplemente una vez a la semana, una vez al mes, no es que simplemente voy para Janmastami. No. La conciencia de Krishna es un acto consciente, estar constantemente consciente de Krishna. Es algo que tú eliges de estar consciente y a través de esa práctica constantemente es que uno llega a ese nivel. No es, o sea, al principio es mecánico, por supuesto, pero hay algo que uno desarrolla y esto uno lo obtiene de los devotos. En sánscrito se dice Sneha. ¿Qué es lo que, en realidad, qué es lo que me ata a este mundo material? ¿Qué es lo que me ata? La mente, o sea, el apego a la familia, a las cosas que uno quiere, no sé. Claro. Entonces la palabra sánscrita se llama Sneha. Lo que me ata a este mundo es el afecto, ese feeling, esa conexión que yo he desarrollado con una persona, con mi carro, con mi casa, con el perro, con el gato, con lo que sea. Ese sentimiento que uno ha desarrollado a eso es lo que te ata a este mundo. Pero ese mismo sentimiento, cuando aplicado a Krishna,
al maestro espiritual, a los Vaishnavas, a la deidad, al santo nombre, te libera. Nosotros somos personalistas, no impersonalistas. No te estamos diciendo, saca todos esos feelings, saca todas esas emociones del cuerpo. No tienes que sentir nada. No, no, no. Utiliza esos sentimientos, utiliza lo que ya está ahí, pero ahora dirígelo hacia Krishna. Y vamos más allá. Srila Rupa Goswami menciona Lala Samaye. Lala Samaye significa el intenso deseo de regresar a Krishna. Ese deseo ardiente que una persona desarrolla, uno lo tiene que tener para llegar a Krishna. Entonces, hay dos cosas que suceden simultáneamente. Lala Samaye, que es desarrollar ese intenso deseo de volver a Krishna. Eso quiere decir, yo quiero servir a Krishna, quiero constantemente escuchar acerca de Krishna, quiero recordar a Krishna, ¿verdad? Y en la otra mano es utilizar el afecto que ya está presente en cada uno de nosotros en Krishna. Esta combinación es letal. Eso es lo que te hace avanzar espiritualmente. Y por supuesto, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Ese precio que se exige. Y eso es Krishna. Lo tienes que dar todo. Krishna no te está pidiendo simplemente dame la mitad. Él no dice Sarva Dharman Paritya Mame Kam Sharanam. Él no dice deja la mitad nomás. No, no, no. Dices ríndete a mí completamente. Entonces, a las finales uno tiene que mirarse al espejo, como decimos, ¿no? Y decir, bueno, ¿dónde me encuentro espiritualmente? ¿Y dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para avanzar espiritualmente? Si uno ha estado practicando la conciencia de Krishna por 10 años, 20 años, 30 años, y uno se siente estancado, uno se siente como que, wow, ¿qué me pasó? Yo pensé que iba a avanzar más. El proceso funciona. Eso está comprobado, aprobado y comprobado por Krishna, por Prabhupada. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Que no estoy llegando a esa conclusión. No estoy avanzando como me gustaría. Estoy cometiendo ofensas, no estoy estudiando los libros de Prabhupada, no estoy serio en el canto de los santos nombres. Entonces uno tiene que realmente indagar. ¿Sí? Gracias. Haribol, Prabhu, es interesante cómo usted plantea las cosas, porque aquí ni siquiera usted está abriendo más ventanas. Usted no solamente plantea la necesidad de indagar acerca del Supremo, sino indagar acerca de mi proceso espiritual, de cómo voy. Es bastante interesante. Prabhu, yo solamente quiero hacer el comentario del switch. ¿Sí? De cómo usted, con esa explicación, veo que ahora entiendo y hago el switch, porque en la primera explicación que Krishna está haciendo a Arjuna sobre el alma, sobre las cualidades del alma, sobre las glorias del alma, 6 veces le repite a Arjuna, no debes lamentarte, no debes lamentarte, no debes lamentarte. Y veo la conexión como en el capítulo 1 hay una expresión que se repite mucho, Kula Saya, Kula Dharman, Kula Nanan, es decir, que tiene que ver con la destrucción de la dinastía, con la destrucción de la familia. Sí. Pero esa palabra creo que cabe más, porque
Arjuna se está lamentando con esa destrucción, con esa debacle. Y entonces Krishna, en la primera explicación que le da, hace 6 veces para abusar lo repite. No debe lamentar. No debe lamentar. Es decir que fue magistral esa conexión que no la había visto y ahora con esa explicación la vi. Gracias, Ari. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Hare Krishna. Sean Krishna por aquí. Muchas gracias, Prabhu, por su explicación. Realmente aprecio la estructura en los procesos de estudio, principalmente en los espirituales. Mi pregunta es la siguiente. Voy a hacer la pregunta y más o menos la quiero explicar. Dígame. ¿Qué tan significativo es el cambio de estatus de Krishna relativo a, de Arjuna relativo a Krishna? Me explico. Al principio, y eso se ve en el primer capítulo del Bhagavad Gita, Arjuna tiene el estatus de amigo. De hecho, él le instruye en un momento porque él es su auriga, le dice, oye, llévame aquí, llévame allá, ¿verdad? Pero en el capítulo 2, ese estatus cambia de amigo a discípulo. Entonces, mi pregunta está orientada ahí. La relevancia entre ese cambio de estatus para el transcurso del Bhagavad Gita. Bueno, gracias por la pregunta, Shyam Krishna Prabhu. En realidad, si uno escucha las clases de Srila Prabhupada, Prabhupada siempre pone un énfasis específicamente en este verso, en la cual hay un cambio de conciencia. El devoto acepte la instrucción. Él tiene que dejar de ser un amigo. Él deja de ser simplemente esa relación de simplemente de igual. Porque ahora Arjuna acepta a Krishna como su guru. Es una persona que sabe más que él. Y él simplemente, con los ojos cerrados, simplemente va a seguir las instrucciones de él, de Krishna. Y eso es lo que se necesita para hacer avance espiritual. Y es por eso que dentro de la conciencia de Krishna es muy significativo lo que cantamos todos los días. Ya sea Prashada, Bhagavad Prashada, ya sea Prashadam Nagati Kutopi. Yayan Stuvan Stasya Yasta Trisandya Bande Gurosi Charanaravinda. Es a través de el maestro espiritual que nosotros podemos hacer cualquier tipo de avance espiritual. Y sin la misericordia del maestro espiritual, uno no puede avanzar. Entonces, Prabhupada siempre hacía ese énfasis, incluyendo, él decía que aunque Krishna no esté feliz contigo, no esté satisfecho contigo, pero si el maestro espiritual está satisfecho contigo, entonces tú vas a... O sea, él daba el énfasis y la importancia al maestro espiritual más que a Krishna mismo. Entonces, sí, en este caso, para obtener el conocimiento divino, conocimiento trascendental, se necesita tomar esa posición. Esa posición te califica para obtener la vida espiritual, el conocimiento espiritual. ¿Sí, Prabhu? Gracias. Yo quiero felicitarlo porque la verdad es que hoy ha sido muy explícito, me gustó muchísimo. Primera vez que lo veo y estoy fascinada. Todo muy explícito, aún no ha podido captar todo lo que le han preguntado y con esa claridad y esa exactitud, de verdad yo estoy sumamente emocionada. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir un poquito de la conciencia de Krishna. Para mí, en realidad, es un placer y un gran honor estar aquí presente con todos ustedes. Es muy, muy lindo.
Hare Krishna Prabhu, Mukunda Madhava por acá. Mi reverencia, toda la gloria y la Prabhupada. Jai, Hare Krishna, Prabhu. Haribo, me place bastante, nos place bastante escuchar su ponencia sistemática de lo que es el evento narrado del Bhagavad Gita. Vimos como usted subrayó cada punto en que Arjuna le tildaba a Krishna desde el Adharma Vibhava Krishna, con los asuntos de el Adharma o la irreligión, y la forma de Arjuna mostrar su sensibilidad natural en toda entidad viviente que nos rodea. Pero sí es cierto que una vez Arjuna entiende la claridad y la situación de emergencia que está, entonces sí se hace prapanam. Entonces él dice, te acepto como mi guru. Las relaciones amistosas no nos van a ayudar. Tomamos esto en serio y entonces de ahí en adelante empieza todo el panorama. Me gustó bastante cómo usted pudo llevarnos en esa línea. Así que le agradezco bastante su ponencia. Muy buen tema, temático y analítico. Gracias. Hare Krishna. Gracias a usted, Prabhu. Muchas gracias. Querido, Hare Krishna, Yoga Vida, a su servicio, a su orden, igual que todos, y agradecido igual que todos también. Quiero preguntarle sí, si el Bhagavad Gita comienza cuando Krishna comienza a hablar, cuando si Bhagavan Uvacha, pero como todo debe tener una introducción en la vida, aparte de la introducción, aparte de que hay que presentar, porque debe haber un contexto, con quién es que se va a pelear, y el Mahabharata se encarga de explicar por qué y todo eso. ¿Usted tiene algún comentario adicional del capítulo 1? Porque, por ejemplo, a una persona que yo la estaba introduciendo, yo honestamente volé el capítulo 1 y comencé con ella en la parte de la filosofía, que era la parte que en verdad una persona que no sabe nada de nada le podía hacer sentido, porque si al principio ven acá hay que hacer esto, esta guerra y por qué se tienen que preparar para eso, como que iba a ser más cuesta arriba y entonces iba a tener que darle más para atrás, etcétera. ¿Qué comentario usted tiene adicional a la introducción del capítulo 1? ¿Qué tan importante es? Gracias. Gracias por la pregunta, Prabhu. Bueno. Mire, todos los 700 versos son importantes. Todos. Porque cada uno de ellos está conectado directamente con Krishna. Entonces, minimizar un capítulo es ya una ofensa al Bhagavad Gita. Ahora, tenemos que verlo también esto en un contexto cronológico de lo que está sucediendo en el momento de la batalla de Kurukshetra. Eso es más que todo viéndolo desde un lado o de un punto de vista histórico. ¿Entiendes? Como le vuelvo a decir, el primer capítulo de Bhagavad Gita se basa, la primera parte, los primeros 20 versos, es simplemente una descripción cronológica, histórica de lo que está sucediendo en comparación de el Mahabharata. El Bhagavad Gita se encuentra en el medio del Mahabharata. ¿Entiende? Entonces, si usted lo cuenta o lo hace como en referencia a eso, entonces uno puede en su mente poner esa estructura de que, ok, esto es lo que está sucediendo históricamente y aquí es donde se describe el Bhagavad Gita. Filosóficamente, también hay mucho que hablar. Muchísimo. O sea, Hare Krishna. Prabhu, déjalo que él termine, por favor. Y si me dejan, yo puedo aportar algo con relación a lo que dice el Prabhu.
Entonces, Jay, entonces como le decía, lo único que he hecho ahorita es hacer un resumen. Como le dije al principio, aquí podemos darnos toda una semana hablando de cada verso y cómo cada verso del Bhagavad Gita, del capítulo 1, mencionan, y hay tanta filosofía, porque también hay que recordar, por ejemplo, en el primer capítulo se habla acerca de Duryodhana, se dirige a Bhishma, le dice: abuelo Bhishma, nosotros te tenemos a ti como el guerrero más grande y como la cabeza que está mostrando cómo dirigirnos, cómo dirigir estratégicamente esta batalla. Entonces uno puede tratar de analizar, pero ¿por qué es que él simplemente se dirige hacia él? Y los acharyas han mencionado que en realidad Duryodhana tenía otras intenciones. No es simplemente un hecho de hablarle así. Pero, ¿qué es las intenciones de Duryodhana? Una, él quería instigar en Bhishmadev para que él pelee, para que él se vuelva fuerte, para que él, él no lo quería ofender a su maestro, Dronacharya. Entonces él se dirige hacia Bhishmadev, y le dice con unas palabras muy elocuentes, ¿cómo se dice esto? Como subiéndole el ego, ¿verdad? Pero a la misma vez instigándole para que pelee, para que mate a los Pándavas. Entonces hay muchas cosas que se pueden analizar desde el punto de vista de Dronacharya, del punto de vista de Duryodhana, por qué es lo que dicen. Pero como te vuelvo a repetir, nosotros estamos muy o más interesados en la segunda parte del primer capítulo de Bhagavad Gita, porque es ahí donde se describe la lamentación de Arjuna. Y eso es donde nosotros podemos ver la condición material que sufre Arjuna. ¿Me entiende? Okay. ¿Puedo hablar? Sí, Prabhu. Sí. Go ahead. Prabhu Goranatharaj desde New York también. Hare Krishna, un gran placer escucharte y me gusta tu manera, la estructura está excelente. Pero recuérdense que Baladeva Prabhu mencionó que él iba a tirar un extracto, pero en realidad en el capítulo 1 del Bhagavad Gita es simplemente a grandes rasgos la lamentación de Arjuna, pero antes de eso también es la presentación de los personajes, de las personalidades que vienen e intervienen en el asunto. Por eso es que desde el texto 1 al 11 estamos viendo la preparación de la batalla. Entonces, del 12 al 20, si lo analizamos, vemos los signos de victoria de parte de los Pándavas por el hecho de que Arjuna está con ellos. Ahí se habla de las conchas, de las caracolas. Entonces, luego vemos desde el 21 al 27 que Krishna es Bhakta Vatsal. O sea, Krishna le quiere mucho a sus devotos. Entonces, en la sesión 2, como muy bien dijo el Prabhu, ahí vemos la compasión en el 28 hasta el 30. Podemos ver compasión. Entonces, también vemos del 31 al 35 el disfrute. Pero del 36 al 38 vemos el miedo a la reacción de las actividades pecaminosas. Y luego del 39 al 43 vemos un punto muy importante que el Prabhu trajo, que es la tradición familiar. Entonces, de ahí, cuando llegamos al 6, ahí vemos la lamentación, como el Prabhu bien lo identificó, que también es la lamentación de Arjuna. O sea que realmente, como dice el Prabhu, no podemos minimizar el capítulo 1. Es muy interesante porque establece la presentación
o nos dice a nosotros con qué nosotros nos vamos a ver entonces en el resto de los demás capítulos. Claro. Y como le digo, Haribol, Haribol, Sí, Prabhu. ¿Sí? Mukunda, en la línea que Goranatara explica y la pregunta que hacía Yogavi Prabhu es identificando el Dharma y el Adharma. ¿Por qué? Porque el capítulo 1, después de narrar quiénes están y quiénes van para la guerra, la presentación de cada uno de los héroes que allí van a participar en la batalla, entran las lamentaciones de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Estamos hablando de lo que en términos históricos se conoce como Dharma y Adharma. Pero ya del capítulo 2 en adelante empieza lo que es el Dharma real de la entidad viviente, que es complacer a Cristo. Por eso, en esa línea que va la pregunta de Yogavi Prabhu, porque el capítulo 1 es la trayectoria, lo que se hace. Ahora, hay un sinnúmero de detalles que incluyen los sentimientos y que no vamos a matar a este porque este es mi familia y el otro sí, o sea. Entonces, todo eso implica lo que es Dharma y Adharma. Pero ya en el 2, la instrucción de Krishna es directa. Lógico, pero primero tiene que haber un setup, tiene que haber una introducción para que podamos entender qué es lo que está pasando, porque cuando hablamos de la compasión, el disfrute, el miedo a la reacción de la actividad pecaminosa, lo que pasa es que el Prabhu explicó todo eso. Lo que sucede es que él no lo llamó por un título en particular, pero él explicó todo eso, que son, por ejemplo, esos son las 5 razones por las que Arjuna no quiere pelear. El Prabhu lo explicó muy claro, que primero fue la compasión. Recuérdense que el Prabhu habló de la compasión. Luego él dijo, ¿cómo voy a matar a toda esta persona? Después no puedo poder disfrutar con la familia. Después habló de los Varna Sankara, que ahí está lo de cuando él dijo, yo no puedo dejar a esta mujer, ¿cómo se dice? Viuda. ¿Entiendes? Entonces luego, fíjate cómo el Prabhu saltó al capítulo 2 a partir del 6, que es la indecisión de Arjuna. O sea, en realidad el Prabhu lo puso bien estructurado y por lo tanto el capítulo 1 debe ser explicado a todo el mundo. Sí. Prabhu, es que no se puede cubrir todo el Bhagavad Gita o en este caso todo un capítulo en 30 minutos. Imposible. Lo único que estoy tratando de hacer es darle aquí, hacer unos puntos, pero y aún en esos puntos que estamos hablando, eso podemos hacer una clase de Bhagavatam de 2 semanas. Correcto. Entonces, lo único que estamos tratando de acá es de tratar de sacar la esencia y tratar de, bueno, poner esas preguntas para que, como se dice, comida para la inteligencia, comida para nuestra mente, para así nosotros cuestionarnos, tratar de llegar a unas conclusiones, llegar a esas realizaciones de estos devotos avanzados, porque a las finales es lo que buscamos. ¿Por qué los acharyas mencionan algo? Y cómo yo puedo llegar a esa realización también, dentro de lo que yo estoy practicando, la conciencia de Krishna. Y para terminar esto, mire, lo único que voy a decir es que aquí en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, ya a las finales, Krishna le va a explicar a Arjuna cómo controlar los sentidos, ¿verdad? El proceso de controlar los sentidos, cuál es el mejor proceso de controlar los sentidos. Y Arjuna aquí le va a decir a Krishna, explícame, dame un role model. ¿Cómo se dice eso en inglés, en español? Como un modelo a seguir. Exacto, una manera. Exacto. Entonces le dice, Stitra Prajna, yo quiero saber, esa persona que tú me estás hablando, que es una persona que está en trascendencia, cómo camina, cómo habla, cómo se sienta, ¿entiende? Entonces él quiere ver a una persona que él pueda seguir. Arjuna, a Krishna le va otra vez a explicar el proceso, cómo puedes tú controlar tus sentidos, cuál es el mejor proceso de controlar tus sentidos. Y así, él va a hacer una transición para el tercer capítulo que se titula Karma Yoga. Entonces, otra vez, es toda una secuencia.
lo que hemos hablado aquí es simplemente la lamentación y la identidad. Esos dos títulos que le hemos puesto a estos dos capítulos, que se pueden expandir mucho, mucho, mucho más dentro de cómo están relevantes a nosotros, a la conciencia de Krishna, que es el controlar los sentidos, o cuál es el proceso, y cómo es que después de tanto tiempo como devotos todavía sentimos que nos falta algo, y qué es lo que podemos hacer para llegar ahí. Entonces, ahora Krishna se está cerrando, como dice, está cerrando este capítulo 2, diciéndole, mira, ya te he explicado Sankhya, la filosofía Sankhya, te he explicado acerca del Karma Yoga, te he explicado Jnana Yoga, he explicado un poquito de Bhakti Yoga, y al último le está diciendo, bueno, mira, tienes que controlar los sentidos, porque eso es parte de liberarte. Esa es parte, o sea, uno no puede decir, bueno, quiero ser consciente de Krishna en una mano y en la otra mano hacer actividades pecaminosas. O sea, una no va con el otro. Uno, en otras palabras, voy a dibujar una cosita más acá. En otras palabras, es como una balanza. La balanza tiene que tener más peso. Esto tiene que ser con Krishna. Y esto es Maya. Donde quiera que tú ves, entre más tú pones el peso a Krishna, entre más actividades tú tienes de Krishna, más consciente te vas a volver de Krishna. Menos Maya va a actuar en ti. Menos la influencia de Maya. Y volviendo al ejemplo que dije anteriormente, esta energía de Krishna que nos cubre, nos puede alejar de Krishna, de esa realidad. Krishna es real, pero debido a nuestro acondicionamiento, no podemos experimentar a Krishna 100%. Entonces, si nosotros ponemos más de Krishna, sea a través del canto del santo nombre, la asociación de los devotos, escuchar el Mahamantra, la adoración de las deidades, rendir servicio devocional al maestro espiritual, todas estas actividades nos traen más y más cerca hacia Krishna. Y Prabhupada explica, así como una pequeña chispa que sale del fuego, de la misma manera, cuando esa chispa cae en el agua y se evapora, pero si esa misma chispa cae en un pasto que está seco, lo único que se necesita es abanicar y hasta que se prenda todo un fuego. Entonces, de la misma manera, cuando esa chispa, nosotros caemos en una asociación de devotos más avanzado que nosotros, entonces es como abanicar, que le estamos dando aire hasta que crezca todo un fuego. Es por eso que es tan importante la asociación de los devotos y no cometer ofensas con los Vaishnavas. Estas dos cosas tienen que ser practicadas simultáneamente. Bueno, Prabhus, madres, devotos. Yo quisiera decir algo, si me permite. Muchísimas gracias por haber sacado el tiempo de compartir este conocimiento tan perfecto, tan trascendental y tan fácilmente explicado. De verdad, yo que sé que está hablando desde su experiencia, y le agradezco de verdad muchísimo porque a pesar, bueno, ellos no lo saben, de que usted está en recuperación todavía. Él estaba un poquito malito hace una semana
y que a pesar de estar en recuperación o sea, que pudo tomar el tiempo de hacer esto. De verdad, mire, Prabhu, esto significa muchísimo. Así que espero que el Señor le permita recuperarse totalmente. Hoy, antes de finalizar, hay un devoto de Puerto Rico que puso un mensaje de muy agradecido. Aquí le me llamó ahora para que lo lean, para agradecerle al Prabhu por su excelente participación. Lismar, es una Mataji, Lismar Mataji de Puerto Rico. Dice, solo quería darle gracias por sus explicaciones, muy claras y fáciles de entender. Mis reverencias. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta. Ay, pero pregúntale, otro día de esto podemos tener la dicha de escucharlo nuevamente, porque para mí ha sido fascinante. Haribol, bueno, ya usted se lo preguntó. Haribol, gracias, Baladev. Baladev Prabhu, lo vamos a poner en la lista para nueva vez, dentro de lo posible, pues que nos dé sus santas bendiciones. Dile que nosotros estamos desde las 5 de la tarde sin hacer nada, o sea que cualquier día, el día que él ponga, lo vemos. Y que nos dejó pendiente. Un servidor. Muy bonita clase. Agradecemos a los devotos Kirti, Lismar, devoto de Puerto Rico, la Madre Madhava Priya, todos que están conectados. Nos bendicen con su santa asociación encabezada por nuestro querido Prabhu, Baladev Prabhu. Así que muchas gracias, Hare Krishna. Quiero decir que en la próxima sesión que continúe con el 3, el 4, así, para Krishna, la cárcel, salir de ahí, todas esas cosas. Tenemos mucho por delante. Mucho trabajo. Gracias y salud. Saludos. Bendiciones, Prabhu. Hare Krishna. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Señores, recuerden que el domingo tenemos clase con Prabhupada, con Bala. ¿Cómo? Madre, pero usted... No, un momento, madre. Aparte de eso, y gracias por recordarlo, el domingo a las 2:30, ¿verdad? Sí. Sí, también con Manunata Maharaj. El sábado, a las 3 de la tarde el sábado, lo que puedan, sí. Ok, bueno, yo vi que mandaron la información. Lo que hay es que entonces compartirlo para que las personas puedan entrar. Madaventa lo publicó en Facebook. Sí, dale la misma motivación a todo lo que pueda. Sí, claro. Dale publicidad, sí. Ajá. Bueno, nada, Haribol. A Claudia. Krishna, Claudia, mija. ¿Estás viva Claudia? Tú? Me comí la última mandarina hoy. Ella no. El celular de ella me dijo que se le estaba descargando. Quizás lo puso a cargar y ya entonces se le quedó conectado. Ya. Nada, señores, cuídense, seguimos en contacto. El que pueda mañana está invitado también a nuestro círculo de estudio a las 7, ya usted sabe. Ay, yo tengo clase mañana a las 7. Ah, bueno. Se lo perdió madre, lamentablemente. Y era ayer, pero entonces lo tuvieron que cambiar para mañana a las 7. Bueno, que por esta vez también. Bueno. Nada, mi querido, mi reverencia a todos. Hare Krishna. Ya, Hare. Cuídense todos. Igual. Gracias.